con todos. Creo que me parece súper importante tener que cada uno tenga definido esto para poder trabajar en equipo o en grupo. Si no hay una claridad sobre eso, no se va a poder trabajar, digamos. Exacto. Es así, tal cual. Muchas gracias, María. Vicky, amorcito, silencio. A mí lo de la gestión del tiempo, cómo tomar, cómo darle claridad a los objetivos de cada uno y cómo hacer significativo el tiempo de cada uno, cómo gestionarlo, cómo ver si lo que estamos construyendo se condice con nuestros propósitos, con nuestros objetivos. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias. Maricruz. Sí, me quedé con lo de poder hacer ese cuadro, esa matriz, de poder identificar lo importante, no importante, urgente y no urgente, como forma de planificar o de focalizar lo que estamos haciendo. Bien, bárbaro. Muchas gracias, Maricruz. Virginia. ¿Se me No escucha tiene ahí? micrófono. Ah, ahí está, Ahí sí, Sí, está. ahora sí, sí, sí. sí. Bien. Me pareció bueno lo de poder crear como momentos o espacios para compartir y sumar al equipo, digamos, pensando en el bienestar propio y que también ayude al resto de los compañeros. Bien, bien. Muchas gracias, Virginia. Graciela. A mí me pareció importante, digamos, cómo hacer que el líder Mucho silencio. logre que su equipo llegue a los objetivos. Ese ítem que decía de conocer a las personas que están en el equipo. Para mí eso es clave. Buenísimo. Es clave, sí. Los 4 puntos esos que estaban acá, todos son igual de importantes. Los puse Claro. yo en ese orden por una cuestión estratégica que me parece que es más práctico arrancar por ahí. Después cada uno lo maneja como lo sienta o como pueda dentro de su equipo, pero los 4 son claves. Muchas gracias, Graciela. De los chicos que no tienen cámara, Silvana. O Emi, o Ariel, o Federico, o Parques. Yo coincido con, ¿Cómo va? Oh, no sé quién habla, pero dale, la Ari, dama primero. te doy la palabra, si no. No, la dama primero, dale. Bueno, no, igual coincido con Graciela, porque fue el primero de los ítems sobre el que se habló, el tema de conocer al equipo, conocer cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades de mejora Chuchu anda a jugar y a la con fresa por fin, eso bueno. recién empezar a planificar. Me parece que no casualmente fue el primero del que se habló, porque me parece que de ahí en más se puede llevar un error de arrastre que puede traer dificultades en el manejo de los grupos y los objetivos. Así es. Muchas gracias, Emi. Así es. Perdón, Gabriel, ahí están Sí. avisando del Parque de la Familia, que tenemos como 4 o 5 integrantes de allá que no se están pudiendo conectar por un tema de internet. En el Parque de la Familia están intentando, todavía no pudieron entrar. Así que ahí tenemos 5 personas menos. Ajá, bien. María, vos igual lo estás grabando, ¿no? Maki lo está grabando a la charla. ¿Sí? Bárbaro. Sí, Bárbaro, sí, sí. buenísimo. Después la compartimos entonces con los chicos que no Listo. puedan entrar. Bien. Dale. Fede. Nada, lo que me quedó era que primero que había que definir los propósitos, luego alinearlos y por último hacer la medición de tareas, las mediciones de objetivos, así realizamos todo en orden. Que no solamente se lo hace en el trabajo, sino que también primero tiene que estar en la vida de uno
y recién para después hacerlo, volcarlo a la organización. Buenísimo, Federico, sí, tal cual, tal cual. Nosotros arrancamos el lunes, empezamos con esto y lo vamos diciendo todos los días y se dice 2 o 3 veces por capacitación porque es fundamental. Liderarse uno mismo es lo primero y de ahí seguimos, ¿sí? ¿Alguien más que quiera aportar algo que le haya gustado de la clase o del taller de ayer que quiera compartir? No se olviden de tener preparado y de mandarme hoy, después que termine esta capacitación, los temas que quieren que reforcemos mañana, que profundicemos o que veamos si todavía no los vimos y les surgió fruto de alguna de estas capacitaciones. Ahí está Adriano. Adri, saludame, hermano. A ver, lo queremos conocer al famoso de los dibujos. Vení un segundito. Él es mi hijo Adriano. Hola. Está mudando su juguete porque le pedí que vaya a jugar a la pieza, si no se escucha ese ruido de fondo de... Así que bueno. Gracias, Adri. Seguimos. Hoy entonces decía que íbamos a ver lo que es resolución de conflictos y que son destrezas. Como tales, una destreza no se adquiere de un día para el otro. O sea, yo que hago hoy, se las presento, ¿sí? Se las presento y después vamos a coordinar con María para que tengan el material de lo que vamos a hablar hoy, porque va a necesitar práctica. Entonces, las veces que sea necesario, volverlo a leer, analizar un contexto, una situación de conflicto donde pueda aplicarlo y empezar aplicando. Son 12 destrezas que pueden utilizarse para la resolución de conflictos. De estas 12, ustedes van a ir de acuerdo a su personalidad, a su forma de ser o al análisis que hagan del tipo de conflicto, van a ir eligiendo cuál de las destrezas van a utilizar en ese conflicto en particular. ¿Sí? Vamos hasta aquí. Entonces, hoy las presentamos y hacemos un pequeño análisis de cada una. Después ustedes las profundizan y las ponen en práctica. Van a ver que a medida que más las practiquen, más fácil surge la determinación de cuál destreza usar en cuál conflicto. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar directamente con lo que sería la primera destreza de las 12 para una resolución de conflicto y tiene que ver con cambiar la perspectiva. ¿Sí? La primera destreza que podemos utilizar se llama perspectiva ganar-ganar. Perspectiva ganar. ¿Qué nos potencia esta destreza? ¿Por qué es bueno utilizarla? Normalmente pensemos en un conflicto. Estamos en medio de una discusión, estamos en medio de un conflicto. ¿Y cuál es la perspectiva que nosotros asumimos siendo parte de ese conflicto? Normalmente la de, si es un conflicto de intereses, es mi interés prima sobre el interés del otro. Y por eso estoy en conflicto. ¿Sí? Algo que yo quiero y que vos también querés. O algo que yo quiero y vos no querés. ¿Sí? Entonces, ante una situación de conflicto, normalmente prima esto. La perspectiva de o gano yo o ganas vos. O pierdo o perdés. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros podemos identificar que en un conflicto hay una perspectiva de ganar-perder, y que es la que está originando el conflicto, yo tengo la potencia de cambiar la perspectiva y a lo mejor resolver este conflicto. ¿Vamos hasta aquí? Tengo la potencia de cambiar la perspectiva y a lo mejor resolver el conflicto. Entonces, acá en este tipo de conflictos hay un ataque y una defensa y un ataque. El generar un cambio de actitud puede generar la resolución del conflicto. Por ejemplo, un ejemplo fácil. Voy a la cocina en el break y Graciela también va a la cocina en el break. Y resulta que el parque nos provee de frutas, ¿sí? De una juguera, de un horno.
una cocina y un tiempo libre. Entonces digo, bueno, me voy yo rápido a la cocina porque me morí de ganas de hacer una cosa y necesito algo. Y Graciela va muerta de ganas a hacer una cosa porque necesita algo y se le ocurrió. Y llegamos y lo que yo necesito es una naranja. Y resulta que lo que necesita Graciela también es una naranja. ¿Qué pasa? Hay una sola naranja. Hay 20 bananas, hay 20 peras, pero hay una naranja. Y yo necesito esa naranja y Graciela necesita esa naranja. ¿Qué hacemos? El que llega primero la agarra. No. La ¿Qué mitad, hacemos? le doy la mitad. Ah, Exactamente, exactamente. Lo primero que pensamos en esta situación es, lo resolvemos así, mitad y mitad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo un enfoque de o gano o pierdo. ¿Sí? Hay una naranja, o gano o pierdo. Entonces, para no ganar ni perder, la partimos. Resulta que me voy con mi media naranja y Graciela se va con su media naranja. ¿Qué hago yo con mi media naranja? La rayo. Porque lo que tenía ganas de hacer era un bizcochuelo, ¿no? Un bizcochuelo y necesitaba sí o sí la ralladura de naranja. ¿Qué hace Graciela con su media naranja? La exprime. La pone en una juguera. Porque lo que ella necesitaba era el jugo de la naranja. Porque se le había antojado un jugo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Estoy en desventaja? No. Vos estás utilizando medio jugo de la naranja y yo estoy usando Sí, media en realidad, si vos necesitabas rallarla, yo me podría haber quedado con toda la naranja y te quedabas vos con la cáscara, digamos. Y yo podría haber rallado. Pero lo que pasó es que no lo hablamos. Solamente queríamos naranja y nunca dijimos, pero vos para qué querés, yo para qué, y así. Exactamente. Yo podría haber rallado toda la naranja completa y que mi bizcochuelo salga con mucho gusto a naranja y no con medio gusto a naranja y mucho gusto a esencia de vainilla. Y vos podrías haber tomado un vaso entero de jugo y no medio vaso de jugo. ¿Por qué? Porque fuimos directo ¿a qué? A una resolución del conflicto. Porque yo quiero ganar, ¿sí? Vos querías ganar y yo no quiero perder y vos no querés perder. ¿Y qué pasa acá? No tuvimos en cuenta las necesidades. No tuvimos en cuenta las necesidades. Si nosotros hubiéramos conversado previamente y nos hubiéramos preguntado, ¿para qué necesitas vos la naranja? ¿Y para qué necesito yo la naranja? Podríamos haber resuelto este conflicto ganando y ganando el 100% de la naranja los dos, porque lo que yo quería era la cáscara y vos querías el jugo. Entonces, reconocer la necesidad de cada persona significa la construcción de soluciones que nos permitan ganar y ganar. No siempre la solución es perfecta. En el ejemplo este de la naranja, la solución es perfecta porque ganamos ambos y el 100%. Pero lo que quiero es que nos quedemos con la idea, ¿sí? La perspectiva de ganar se basa en una estrategia de no ir a resolver el conflicto directamente sin antes regresar a las necesidades. Bien, entonces, el primer punto para utilizar esta destreza es analizar las necesidades de las partes que están en el conflicto. Entonces, punto número 1, regresar y analizar las necesidades. Punto número 2, reconocer ¿qué? Las diferencias individuales. Entonces, primero, las necesidades. Segundo, las diferencias individuales. ¿Por qué quiero yo esa naranja? ¿Por qué la necesito? ¿Y qué tan importante es para mí eso que necesito? ¿Y qué tan importante es para Graciela eso que necesita? Ese punto es diferencias individuales, ¿sí? Entonces, necesidades, diferencias individuales. ¿Cuánto me importa a mí en este contexto, en este momento, resolver esa necesidad? ¿Y cuánto le importa a Graciela en este contexto, en este momento, resolver esa necesidad? ¿Sí? Un tercer punto es la apertura de mente, o sea, la apertura para adaptar nuestra posición y nuestras actitudes en base a ¿qué? En base a la información que acabamos de compartir. Entonces, necesidades, cuestiones individuales, diferencias individuales, apertura mental para, en base a la nueva información que poseemos ahora, ¿sí? Modificar las actitudes, nuestra posición, ¿sí? Y tercer punto,
atacar al problema específicamente y no a la persona. Entonces, ¿por qué? Porque acá no importa en realidad si es Graciela, si es Gabriel, si es María o si es Maricruz. Importa la situación, ¿sí? Importa el para qué lo necesito, en qué grado lo necesito y no a la persona. Porque a veces en estas situaciones de conflicto nosotros nos vamos a la persona y nos distraemos del foco. ¿Cuál sería el foco acá? Yo tengo una situación objetiva, necesidad, diferencias individuales y mi apertura mental para atacar ese problema, no a la persona. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar que ambos ganemos, ¿sí? Y la solución nos ata a ambos. Por eso es ganar, ganar, ¿sí? Entonces, si la solución nos ata a ambos, entonces la solución a la que llegamos nos permite ganar y ganar. Asumimos también un compromiso con esa resolución. Entonces, si en el caso de la naranja la solución es, perfecto, yo primero rayo la cáscara y te la doy para que tomes el jugo. Hay un compromiso de ambas partes, porque si yo rayo la cáscara y tiro la naranja, Graciela me salta la yugular con una patada doble voladora, ¿sí? Entonces, esta resolución con el foco en ganar, ganar, nos permite también asumir un compromiso en la resolución de ese conflicto, aun cuando no nos soportemos. Porque ya va más allá de las personas. Entonces yo me puedo llevar pésimo con Graciela, pero la solución a la que llegamos me permite ganar a mí y le permite ganar a ella. Por lo consiguiente, más allá de que no me banque a Graciela, estoy comprometido con la solución. ¿Estamos? Pero ahí también tocamos el tema de lo que es falta de comunicación, Gaby, ¿o no? Porque siempre. no preguntaron, digamos, para qué lo querés vos o para qué la otra. Siempre, siempre. Por eso yo les decía que normalmente un conflicto tiene de fondo falencias en la comunicación. Eso de base. Ahora, lo que estamos viendo es qué tipo de destreza nosotros podemos fomentar para desarrollar qué tipo de conflicto, de qué tipo de situaciones. En este caso, una de las perspectivas o una de las destrezas a trabajar es la destreza de ganar-ganar, que tiene esta metodología. Pararme en la situación y analizar y seguir este orden de pasos. Primero, regresar a las necesidades, o sea, qué necesita cada uno, reconocer las diferencias individuales, para qué lo necesito yo y para qué lo necesita el otro, por qué lo necesito yo y por qué lo necesita el otro, qué grado de necesidad tengo yo y qué grado de necesidad tiene el otro, ¿sí? Tercer paso, abrir la mente, digamos, porque de nada me sirve tener estos dos insumos si voy a seguir pensando como antes. ¿De qué me sirve de ver las necesidades de fondo de la situación y las diferencias individuales si no hago nada con eso? Si sigo encerrado en que yo quiero la naranja. Entonces, el tercer paso es abrir la mente, adaptar mi posición y mis actitudes a la luz de esta nueva información que hemos compartido y tratar de resolver el problema independientemente de la persona. Tratar de resolver el problema independientemente de la persona. Y se llega a frases o acuerdos de ganar-ganar, que puede ser, por ejemplo, yo hago tal cosa por vos y vos hacés tal cosa por mí. Porque ya estamos en las necesidades y no en el conflicto. Por ejemplo, yo necesito salir de vacaciones en enero, ¿sí? Y Maricruz pidió las vacaciones en enero y somos de la misma gerencia y no podemos salir al mismo tiempo de vacaciones. Bueno, analicemos la perspectiva ganar-ganar. ¿Por qué necesita Maricruz las vacaciones en enero? ¿Por qué necesito yo las vacaciones en enero? Ya ese primer paso inicia la resolución del conflicto. No, yo las pedí primero, no, bueno, lo resuelve el jefe. Que son por ahí las actitudes que tenemos. Entonces, no hay una perspectiva ganar-ganar, o gano o pierdo. Entonces, reconocer las diferencias individuales. Maricruz plantea que necesita salir de vacaciones en enero. ¿Por qué? Porque tiene programada una operación su tío en enero y ella quiere ir a cuidarla. Necesidad e importancia. ¿Cuál es mi necesidad? No, yo quiero salir de vacaciones en enero. ¿Por qué? Porque sé
que en enero puedo conseguir mejores lugares al lugar donde quiero ir. ¿Sí? Diferencias individuales, regresar a las necesidades. Tercer paso, apertura mental y buscar la solución al conflicto. En ese proceso yo probablemente pueda decir, no, bueno, está bien, Maricruz, pero vos todos los eneros siempre salís de vacaciones. Está bien, en este caso es por tu tío. Y Maricruz podría decir, sí, bueno, lo que pasa es que sí, la pido rápido y pido enero. Entonces podríamos llegar a una situación de conflicto tratando de resolver el problema y no la persona, y no enojarme con Maricruz y decir, Maricruz, pero no, ya está, lo siento por tu tío, siempre vos salís en enero. Y Maricruz, y bueno, no me importa, yo ya las tengo pedidas, así que quédate sin tu lugar. Entonces, sin el paso 3 de la apertura mental y cambiar actitudes para buscar la resolución y sin atacar a las personas, vamos al conflicto. ¿Y cómo se podría resolver a lo mejor ganar? Yo podría decirle a Maricruz, Maricruz, está bien, no hay problema, yo puedo ir en otro momento, pero ¿qué te parece si en diciembre, que son las fiestas y que siempre trabajamos, yo me voy a tomar en diciembre, vos me podrás cubrir en diciembre y salís ahora en enero? Sí, porque a Maricruz a lo mejor no le importan las fiestas. Y ahí, por ejemplo, resolvimos una situación ganando y ganando. Maricruz gana sus vacaciones en enero y yo gano poder estar en las fiestas, que siempre me lo pierdo, pero que se me acaba de ocurrir y que está bueno. Entonces se resuelve una situación con la perspectiva, el cambio de perspectiva con ganar. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Pudieron tomar nota? Sí, Gaby. No es simple, requiere práctica, pero seguimos estos 4 pasos y nos orienta básicamente en cómo ejecutar la destreza. La segunda. Normalmente nos atacamos. Ojo, estas son destrezas que tienen una metodología y que las vamos trabajando, pero después, con la práctica, nos damos cuenta que todas pueden combinarse en la resolución de un conflicto. Pero si yo las doy todas juntas, se nos hace un merengue, entonces las vamos separando. Sí vamos a ir dándonos cuenta que tienen muchas cosas en común. La segunda se llama respuesta creativa. Respuesta creativa. ¿En qué consiste esta destreza? Hace un rato en ganar nosotros cambiábamos la perspectiva con relación a las necesidades, ¿sí? En esta destreza se trata de buscar una respuesta creativa a un conflicto tratando de diversificar nuestro espectro de posibles soluciones. Ser consciente que se puede buscar lo que se puede hacer y no quedarnos en el foco en lo terrible de la situación, ¿sí? Extraer lo mejor posible de la situación de conflicto. Esa sería la idea de esta respuesta, de esta destreza de respuesta creativa. Se la puede también, como se le dice también, respuesta de desafío, ¿sí? Tomar un conflicto como un reto, ¿sí? Tomar un conflicto como un reto, como un desafío a resolver. Analizarlo con otra óptica. Y en esta resolución de conflicto tenemos que normalmente ante un conflicto, además de todos los sombreros, pero básicamente lo reducimos a 2 sombreros. Un sombrero del perfeccionismo y un sombrero del descubrimiento, ¿sí? Si nos ponemos el sombrero del perfeccionismo, tiene que ver con tomar medidas en las que hay ganadores y perdedores, ¿sí? Por ejemplo, normalmente vamos resolviendo conflictos con el sombrero del perfeccionismo cuando siempre estamos esperando que se produzca de la mejor manera posible y siempre nos estamos cuestionando si eso es suficientemente bueno, si llena las expectativas, y las expectativas a su vez están por las nubes, ¿sí? Entonces, expectativas completamente irreales y darnos con un caño por no alcanzar esas expectativas. Entonces, es un sombrero del perfeccionismo que no nos está llevando a resolver el conflicto de manera adecuada, porque además no nos permite ver puntos intermedios, ¿sí? ¿Está bien o está mal? ¿Me siguen hasta aquí? Un error con este sombrero del perfeccionismo, un error es inaceptable. Un error es inaceptable. Entonces, si un error es inaceptable, ¿qué nos genera esto? Nos genera que al seguir trabajando con este sombrero, este perfeccionismo excesivo y nunca alcanzar
estas expectativas sumamente altas, va generando en nuestra autoestima inevitablemente daño. ¿Por qué? Porque nunca puedo hacerlo. ¿Y por qué nunca puedo hacerlo? Porque siempre la expectativa está muy alta. Y a su vez soy muy crítico y muy perfeccionista. Entonces, no tiene nada de malo ser crítico con uno mismo, identificar oportunidades de mejora y trabajarlas. Pero si nosotros tenemos las expectativas en algo irreal, esto se convierte en algo que, lejos de acercarnos a estar mejor, nos va resintiendo. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, hay que sacarse el sombrero del perfeccionismo y ponernos el sombrero del descubrimiento. ¿Por qué? Porque si yo me pongo el sombrero del descubrimiento, no hay ganadores y perdedores. Hay ganadores y aprendices. El error es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, le cambio la perspectiva al fracaso. Un fracaso es una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo, si cada vez que fracaso, en realidad considero que estoy aprendiendo, ¿cómo me potencia eso en el tiempo? Y me genera una mentalidad de resolución, una mentalidad creativa. ¿Sí? Si el fracaso es aprendizaje, me potencia la mentalidad creativa. Si yo soy perfeccionista, el fracaso es no pude hacerlo. Y eso va generando un condicionamiento. ¿Vamos hasta aquí? Bien, entonces, ¿cómo aplicaríamos esto de la respuesta creativa? En primer lugar, poniéndonos el sombrero del descubrimiento. ¿Sí? Esto también aplica en la crianza de los niños, ojo, los que tienen hijos, y es importante hacerle ver que el fracaso en realidad es una oportunidad de aprendizaje y que el verdadero fracaso es no volver a intentarlo. ¿Sí? Si yo no lo vuelvo a intentar, recién puedo hablar de fracaso. Mientras yo siga en el camino, cada fracaso es aprendizaje. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto y lo vemos con esta óptica, todo intento de resolver este conflicto que fracase no es en realidad más que un aprendizaje para resolverlo mejor en el siguiente. Entonces, ampliar perspectivas, esta destreza de respuesta creativa nos permite buscar soluciones a un conflicto que en principio pueden parecer inverosímiles, o que podríamos decir que a lo mejor no funciona inmediatamente, pero sabemos que estamos probando nuevas cosas que pueden llegar o permitirnos resolver el conflicto, y si no funcionan, estamos abriendo la mente a encontrar nuevas soluciones. Entonces es completamente distinto el enfoque de la resolución del conflicto. Entonces, desarrollar la respuesta creativa es la otra destreza, la segunda destreza. Entonces, dos sombreros, ¿cómo lo voy a resolver? ¿De una manera perfeccionista o voy a abrir la mente y voy a buscar y voy a probar soluciones que a priori puedan resultar un poco extrañas, que a lo mejor lo resuelven, y si no lo resuelven nos encaminan a resolverlo? Esto aplica principalmente a esos conflictos que tienen que es muy difícil encontrar una solución, porque son conflictos que están muy amarrados, por decirlo de alguna manera, son como un laberinto. Entonces, muchas veces directamente no intento resolverlos porque sé que la primera respuesta para resolverlo probablemente no funcione. Entonces, ampliar la perspectiva, ¿sí? Y utilizar esta destreza de respuesta creativa. Bien, acá aplica perfectamente lo que hablábamos del ejemplo del ejecutivo, por ejemplo. Del ejecutivo que hablábamos, de que por asumir un riesgo esta persona perdió mucha plata pensando que el CEO lo iba a despedir. El CEO le dijo, no, ¿cómo te voy a despedir? Si lo que yo necesitaba era que busques una respuesta creativa. Está bien, no la encontraste ahora. Invertí un fangote de guita, así que tomá, seguí. Es otro proyecto. Estoy fomentando, con este ejemplo, estoy fomentando el desarrollo de respuestas creativas. ¿Por qué? Porque yo sé que el fracaso no es fracaso en sí mismo. Es aprendizaje. Imagínense en nuestros equipos si nosotros potenciamos la resolución de conflicto generando iniciativas, ayudando a la iniciativa, que se animen a hacer, que se animen a resolver, y siendo consciente que si eso no funciona pero fue una buena intención, me abre la mente. En ese camino seguro que nos potenciamos. Se nos pueden ocurrir ideas que a nosotros capaz que
jamás se nos pasaban por la cabeza, y generando esta oportunidad, abriendo a nuestro equipo esto, probablemente nos sorprenda la cantidad de ideas positivas y de manera de resolver situaciones que podemos encontrar en el equipo. ¿Vamos hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, destreza número 1, perspectiva ganar y ganar. Destreza número 2, respuesta creativa. Destreza número 3, empatía. ¿Sí? La empatía, que nosotros habíamos visto como una de las potencias, como parte de la inteligencia emocional y como algo que debe tener un líder, ¿sí? También nos sirve para resolver los conflictos, porque acá la empatía se transmite o se transforma en escucha activa. Acá la empatía se transforma a la hora de resolver el conflicto en escucha activa, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta escucha activa? Consiste en poner todo de nosotros para escuchar a la otra persona desde lo verbal, desde lo no verbal, desde lo actitudinal, y teniendo en cuenta lo que habíamos hablado de la empatía nosotros, qué piensa, qué siente y qué necesita. Porque si yo puedo enfocarme en qué piensa, qué siente y qué necesita de una manera empática, puedo darme cuenta que a lo mejor el conflicto se destraba, porque no es lo que yo haría en su lugar o lo que yo necesito en su lugar, es lo que la otra persona necesita. ¿Se entiende? No quiero volver mucho sobre esto porque más o menos ya lo trabajamos, ¿sí? Y son 12 y estamos medio cortos de tiempo. Igual mañana, si por ahí no llegamos con las 12, porque yo sé que a las 3 se van, si no llegamos con las 12, mañana las terminamos de ver, no hay problema. ¿Bien? Acá entonces la empatía la transformamos en escucha activa. Y para resolver este conflicto, a través de la empatía, a través de esta escucha activa, pueden ser 3 tipos de conflictos distintos, que puede aplicar a conflictos por información, es decir, por falta o porque no hay información suficiente o porque no entendemos correctamente la misma información. Puede ser por afirmaciones, es decir, porque damos por sentado cosas que en realidad no son y son causas del conflicto, ¿sí? O también nos puede servir para resolver conflictos en los cuales hay mucha ira, una carga muy alta de agresión. En estos 3 casos podemos utilizar, bueno, en muchos más también, pero básicamente para estos 3 iría derecho poder ser asertivo, ser empáticos. ¿Bien? Entonces, ¿y cómo vamos a trabajar la empatía en cada uno de los 3 casos? En el primer caso, en el caso que tiene que ver con la información, tenemos que utilizar la empatía para obtener una imagen clara. Para tener una imagen clara de la información. ¿Y cómo sería? ¿Cuál sería el objetivo de la otra persona, de la que habla? Primero decirle a la otra persona que exprese lo que quiere de la mejor manera posible para que no haya confusión. ¿Sí? Ah, bueno. Pedirle a la otra persona que exprese lo que quiere de la mejor manera posible. Que si es lo posible que nos pinte el cuadro. Eso es lo que le corresponde a la otra persona. Ahora, yo, ¿cómo voy a utilizar la empatía? En este caso, de información. En primer lugar, voy a tratar de obtener los detalles. Y voy a tratar de verificar y confirmar lo que el otro está diciendo y tratar de ayudarlo a que diga lo que se está olvidando de decir. ¿Estamos? Voy a tratar de obtener los detalles, verificar y confirmar lo que el otro está diciendo y tratar de ayudarlo a que diga lo que se está olvidando de decir. Entonces, aquí lo que se necesita es conseguir la mayor cantidad posible de información. ¿Sobre qué? Sobre las necesidades, sobre las instrucciones, sobre la información de trasfondo, depende del contexto. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr yo? ¿Cómo voy a utilizar acá la empatía? Haciendo preguntas, en primera instancia. ¿Sí? Las preguntas me van a permitir conseguir la información sobre las necesidades, o sobre las instrucciones, o sobre el contexto, o sobre los tiempos, o sobre lo que sea. ¿Sí? Pero básicamente hacer las preguntas. Segundo, una vez que yo hice las preguntas, verificar. ¿Verificar para qué? Para
estar seguro que lo que yo escuché y lo que yo interpreté y los detalles que para mí son relevantes, efectivamente lo son. Preguntar, escuchar, verificar, ¿sí? Y por último, resumir. ¿Por qué resumir? Resumir es como un cierre parcial. Es para reforzar que estamos de acuerdo sobre estos hechos. Es para escuchar, sí, es lo que quiero. Sí, es lo que dije. Exacto. Eso es lo que pasa. ¿Se entiende? Para no caer en construir desde nuestra propia imagen el reflejo de la situación. ¿Se entiende? Y ahí está la empatía. Porque si no, si yo no hago estos 3 pasos y no me aseguro, muy probablemente creo que tengo toda la información y a lo mejor no la tengo. Repito, hacer preguntas, verificar y resumir. Obviamente esto es para no ir directo a las soluciones. Es como lo que nos pasa con la perspectiva ganar-ganar. Si voy directo a la solución, probablemente la solución no sea la más adecuada. Entonces, no ir directo a la solución, conseguir primero la información, verificar cómo es la situación del otro lado. Entonces, preguntar sobre las necesidades, sobre las preocupaciones, verificar, todo el tipo, todas las preguntas que a nosotros nos permitan clarificar el contexto para poder llegar a ese sí es lo que quiero, sí es la información correcta, sí es lo que necesito, nos va a permitir destrabar el conflicto. Ahora, si la empatía debo usarla para resolver una cuestión que no tenga que ver tanto con información, sino con afirmaciones, ¿sí? Entonces con afirmar, con reconocer o con explorar el problema, con afirmaciones que doy por sentado que son así y a lo mejor no lo son, ¿sí? El enfoque cambia un poquito. ¿Cuál sería el objetivo de la persona que habla? Yo le tengo que decir a esa persona que me hable sobre el problema. Me hable sobre el problema para que a mí me permita redefinir eso, ¿sí? Porque yo ya doy por sentado que es de una manera. Entonces, pedirle, perfecto, vamos a resolver este conflicto. Háblame del problema. Háblame de la situación con la mayor claridad posible. Como le dijimos en el ejemplo anterior, contame toda la información. Bueno, háblame del problema. ¿Y cuál va a ser mi tarea? ¿Cuál va a ser la tarea del que escucha? Tratar de identificar o reconocer los sentimientos del otro y ayudarlo a escuchar lo que está diciendo, ¿sí? Ayudarlo a escuchar lo que está diciendo. Acá yo estoy reconociendo que el otro me va a ayudar y que yo voy a ayudar al otro. Pero también reconozco que si yo escucho su problema y no doy por sentado, no lo afirmo, si yo escucho su problema, lo estoy ayudando. Entonces me comprometo en esa escucha. Me comprometo en esa escucha. Entonces, acá los 3 pasos serían escuchar atentamente a la persona, saber que se va a beneficiar con esta escucha, reflexionar junto con la otra persona sobre sus sentimientos y el contenido del problema, es decir, ir reflexionando, además ir reconociendo que lo estoy escuchando, sí, te escucho, sí, te sigo, comprendo, ¿sí? Indicadores que facilite que la otra persona continúe con este relato. María se fue al Caribe. Y por último, explorar un poquito más, ¿sí? Explorar un poquito más, ¿para qué? Para extraer la dificultad en mayor profundidad. Yo tengo que llegar al trasfondo de todo. Si el tiempo lo permite, hay que asistir a la otra persona para encontrar mayor claridad y que él comprenda por sí mismo. ¿Y cuál es la respuesta que tengo que obtener, que tengo que buscar obtener? Sí, eso es lo que siento. Exacto, eso es lo que me pasa. Sí, lo que vos estás diciendo es lo que me está pasando. Ahí, con esa confirmación, yo puedo dar por sentado recién que estoy siendo empático. Si no, estoy todo suponiendo. Bien. Nunca ignorar o negar sentimientos. Leer tanto la comunicación verbal como la no verbal. Hacerle saber que lo estás escuchando. Y por último, si algo no entendemos, preguntar, clarificar. Si no nos quedemos con lo que vamos procesando, lo que vamos trabajando. Nos aseguremos, preguntemos, tratamos de nuevo si es necesario. Vamos hasta aquí.
Esta actitud empática nos va a permitir resolver un problema que tiene que ver con una afirmación, algo que ya damos por sentado, que la otra persona da por sentado, que no puede resolverse. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, o de información o de afirmación, y también nos puede servir, siguiendo más o menos la misma estructura, para tratar con esas personas que están sumamente alteradas. ¿Sí? Que hay una gran carga emocional en esa conversación o en ese conflicto. Y acá, en este caso, ¿cuál sería el objetivo que tiene la otra persona? La otra persona, aunque nosotros no se lo digamos, tiene un objetivo muy claro: hacernos responsables del problema. La otra persona tiene un objetivo muy claro: hacernos responsables del problema. Y tenemos que manejarlo. ¿Cuál va a ser acá nuestro objetivo? ¿Cómo vamos a ser empáticos en esta situación? Nuestro objetivo va a ser hacerle entender a la otra persona que estamos escuchando lo que está diciendo, tratar de calmar la emoción fuerte y escoger una respuesta lo más adecuada posible a la situación, haciéndole saber que la situación y el trato de esa persona no nos agrada. ¿Bien? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero, desde ya, lo primero que hay que tener en cuenta en esta situación es no defenderse. No defenderse en el sentido tradicional. Si yo me defiendo ante la agresión, lo molesto más. Y además hago mía una agresión que no me corresponde, porque no es conmigo. A pesar de que la otra persona tenga el objetivo de hacerme ver a mí como culpable de la situación, no es conmigo, es la situación. No es conmigo, Gabriel Persona, no es con vos, Graciela, ¿sí? No es con vos, Maricruz, no es con vos, María. Porque si yo me defiendo inmediatamente, asumo que es conmigo y me destroza, porque me ataca a mí, me insulta a mí, me agrede a mí, y nadie es inmune a eso. Entonces, primero, no es con nosotros, es con la situación. Lo que diga no es de nosotros. Si es algo bonito, capaz. No, lo que diga no es de nosotros, es de la situación. Primer paso para poder encarar esta situación y resolver este conflicto sin entrar nosotros en la vorágine de la agresión. De ahí, primero hay que lidiar con las emociones del otro. ¿Y cómo se hace? Normalmente una persona grita, una persona agrede, no solo porque está acostumbrado a hacerlo, sino porque cree que no se lo escucha. Cree que no se lo escucha, por eso grita, cree que nadie considera lo que él considera, nadie ve lo que él ve. Te escucho, Graciela. Sí, ¿cómo se hace para tener empatía en eso? O sea, vos estás diciendo todos los tips para tener esa empatía, pero por ahí es muy difícil. Por ejemplo, yo tengo una compañera que es muy negativa y pesimista y mala onda. Es muy difícil, te juro. O sea, hay días que si dice yoga, la puedo escuchar, pero no se puede todo el tiempo ser empático con una persona que no pone un poquito de buena onda. ¿Cómo? Sí, totalmente de acuerdo en cuanto a que es muy difícil. Pero ¿Qué se hace? ¿Se ignora? No. ¿Qué se hace? No. Hay que continuar con la metodología. Yo tengo una ventaja teniendo una metodología, teniendo una destreza, que esto no me desgasta. Si yo desarrollo la destreza, esto no me desgasta, porque yo puedo ir con la práctica, volviéndome canchero o canchera, en ser empático. Ahora, no me desgasta, ¿por qué? Porque puedo verlo como una situación a resolver, y también por lo que hablábamos de la respuesta creativa, ¿sí? Si yo no lo resuelvo, no es un fracaso, sino una oportunidad de buscar nuevas estrategias. Ahora, si yo no sigo estos pasos y a mí me afecta y yo lo personalizo, muy probablemente el desgaste va a ser mucho más rápido. Entonces, veamos la estructura y la practicamos. A la primera nos cuesta, a la segunda nos cuesta menos, a la tercera ya no nos cuesta, y a la cuarta muy probablemente ya la otra persona cambió, porque es metodológico. Es metodológico. A ver, muchas veces estas cuestiones de conflictos recurrentes son recurrentes porque nunca
fuimos a resolverlo de fondo. Muchas veces son recurrentes porque el conflicto no se resolvió, quedó en tensión, entonces escala la tensión, baja la tensión, escala la tensión, baja la tensión, pero el conflicto siempre se mantiene. Entonces, no es que se repite el conflicto, sino el mismo conflicto baja de tensión o aumenta tensión. Cuando yo lo resuelvo, no existe. Y puede haber otro conflicto distinto, pero ya no es el mismo. Pero sí, es difícil. Por eso lo que hay que hacer primero es lidiar con las emociones del otro. Es como vos decís, una persona que grita, muy probablemente se siente que no está escuchado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Nombrar de manera acertada cuáles son las emociones que veo o que percibo en el otro. ¿Sí? Y, por último, el segundo paso, también reconocer el punto de vista del otro. Que bajo ningún punto de vista quiere decir que yo estoy de acuerdo con el otro. ¿Se entiende? Yo no tengo que estar de acuerdo con el otro para ser empático. Tengo que reconocer el punto de vista del otro. Por ejemplo, frases como: puedo entender si pensaste que esa era mi actitud y por qué estás enojado. Puedo entender si pensaste que esa era mi actitud y por qué estás enojado. Nombro la emoción que percibo en la otra persona. La nombro, no la ignoro. Y también le hago saber que estoy reconociendo su punto de vista. Viene con lo del primero, no me defiendo. Lo primero que tiendo a hacer es defenderme. Pero si yo no te hice eso, ojo, yo no te hice eso. Entonces, eso genera inmediatamente que la otra persona aumente la agresión. Y además yo lo personalicé. Y no tengo que personalizarlo, porque lo que le pasa a la otra persona conmigo no es conmigo, es con la situación. Si yo puedo clarificar la situación, probablemente eso ya no le pase. Ese enojo se vaya. Entonces, lidiar con las emociones del otro, hacerle ver que percibo cuál es la emoción y hacerle ver que reconozco su punto de vista, que no quiere decir que estoy de acuerdo. Entonces, tengo que explorar gentilmente con la otra persona si hay algo más detrás de esa emoción. ¿Por qué? Porque una vez que la bronca se va, recién puedo conversar. Puedo decir mi punto de vista sin negar el punto de vista del otro. Puedo decir mi punto de vista sin negar el punto de vista del otro. Y quizás ahí está la clave. ¿Sí? Por ejemplo, comprendo tu enojo porque percibiste esta actitud de mí. Sin embargo, quiero explicarte que esta actitud es por esto, por esto y por esto. Comprendo tu enojo y que percibiste esta actitud, pero esta no es mi actitud. Aclaro cuál es mi actitud correcta, aclaro qué es lo que pasa y las razones de esa actitud. Esto puede generar que la otra persona lo perciba de una manera distinta, porque yo le hice ver que lo comprendo y le hice ver que no necesariamente tenemos el mismo punto de vista. ¿Estamos hasta aquí? Ahí voy, María Emilce. ¿Querías preguntar algo? ¿Emi? Más que preguntar, ver cómo se reacciona o cómo podemos encarar el tema de que a veces otras áreas me ha pasado que me planteen problemas de su sector. Sí. Por ser parte del sistema de calidad y ver la parte de liderazgo y ver la parte de trabajo en equipo, a veces buscan a alguien a quien puedan recurrir para poder tratar los problemas que tienen, porque no se sienten escuchados o porque no sienten que esté esa empatía del otro lado. Es más que en algún momento sienten que como que se los hacen a propósito, ¿no? Que es como, bueno, ustedes son así porque los considero así y ahora de castigo, es como que todo el tiempo hay una represión, un castigo, esto se hace porque ustedes son así. Tal cual. Bueno, ahí hay que desandar el camino con la segunda técnica,
de afirmación. Utilizar la empatía con afirmación, porque yo tengo que destrabar esa afirmación de la otra persona. Ustedes son así, ya en realidad es una afirmación. Tengo que hacer el análisis que venimos trabajando para desandar ese camino y que quede clarísimo cuál es la causa real de la situación y que se lo entiende y que no es que somos así, sino que son distintas construcciones. Sí entiendo. O sea, ahí en ese caso puntual, lo ideal sería tomar la estrategia o la metodología para resolver un problema de afirmación. ¿Sí? Entonces, el objetivo del que habla va a ser hablar sobre el problema, pero de raíz, de fondo en ese problema hay afirmaciones que no son reales. Entonces nosotros vamos a tener que reconocer los sentimientos del otro, ayudarle a escuchar lo que está diciendo. Entonces, escuchar atentamente, reflexionar sobre los sentimientos de la otra persona, el contenido del problema, con opciones de reconocimiento, eso que decíamos, sí, te estoy escuchando, te voy siguiendo, y tratar de extraer la dificultad en mayor profundidad, llegar al fondo, hasta que la persona otra diga, sí, eso es lo que siento, eso es lo que pienso. Y desde ahí, reconstruir eso. Pero hasta no llegar a eso, estamos con premisas que no nos dejan resolver el problema. Y siempre la agresión. ¿Por qué? Porque ya se da por sentado que la otra persona no me escucha. Entonces mi actitud es distinta. ¿Se entiende? Y de ahí resuelto eso. Voy al hecho de que no soy yo quien puede resolver sus problemas. No soy, o sea, sí puedo ayudar y gestionar algunas herramientas o puedo gestionar algunos recursos y algunas cosas. Sí. Pero no soy quien representa a veces a la cabeza de ese equipo y mucho menos hacia arriba, digamos, no soy quien está en posibilidades de hacer ese cambio. Bien, pero ahí tu tarea sería, en este caso, Emi, si bien no sos vos la que tenés que resolver el problema de fondo, si sos a vos a la que acuden en pedido de ayuda, entonces vos tenés que usar acá para destrabar este conflicto, en realidad, la empatía para permitirle reconstruir esa afirmación de que tienen ellos son así, e ir a la raíz del ellos son así, ¿sí? Ellos son así, ya es una afirmación que cierra la posibilidad del diálogo. Destrabando esa afirmación, volvés a abrir otros canales, que después ya no te corresponderá a vos encauzarlo, o si no, desconozco el caso en concreto. Pero una vez destrabado el conflicto, o una vez destrabado esta creencia o esta afirmación, vos sí podés recomendarles que acudan a la persona que deben acudir. Pero vos no podés recomendarle que acudan a la persona que deben acudir si de movida hay una premisa de que ellos son así y hay una afirmación ahí que está generando un conflicto. Entonces, en este caso, lo más estratégico sería que vos resuelvas empáticamente esa creencia, esa afirmación, dándoles la oportunidad de que perciban que tienen la posibilidad de encauzarlo en otro lado y de ahí dirigirlo. Pero bueno, desconozco el caso en profundidad, después si querés lo analizamos en concreto. Básicamente recién vamos una tercera técnica, una tercera destreza para trabajar de 12 y que además son combinables. Entonces, por ahí la idea sería tener la apertura de escuchar las metodologías, ¿sí? Sí ir imaginando la situación en la que la voy a aplicar, pero también ir viendo cómo las puedo ir combinando, ¿sí? ¿Para qué? Para potenciar mucho más las destrezas. En este caso, con la empatía, estábamos con la parte del enojado y de lo difícil que es, ¿sí? Cuando la otra persona está muy enojada. ¿Y qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr que la otra persona reafirme que eso es lo que dijo. Pero no sobre mí, sino sobre la situación. ¿Se entiende? Porque la otra persona buscaba culparme a mí. Entonces yo tengo que lograr que esa persona termine diciendo que la culpa es del problema, no de mí. Porque ahí es donde puedo resolver el problema. Y eso lo voy a hacer con lo que habíamos dicho, reconociendo el punto de vista del otro y reconociendo que puedo comprender que esté enojado porque lo percibe de esa manera. Entonces, para que el otro cambie mucho más y esté enojado, tengo que cambiar primero yo. Primero yo. A ver, el otro es el que está enojado. El otro es el que tiene una ilusión cognitiva completamente distinta. ¿Y yo soy el que tengo que cambiar? Sí, porque si no, no se resuelve. ¿Sí? Un momento, por favor. Sí, mi amor. ¿Me puedo fijar algo en el tele? Sí, usa el tele. Adriano me pedía permiso para usar el tele, porque se cansó de jugar con los juguetes. Para que el otro cambie, sí tengo que cambiar yo.
Entonces, por ahí... Y somos líderes, o sea que con más razón. Si por ahí no tendríamos el rol de líderes, y capaz que puedo ser yo el enojado. Ojo, cuando me doy cuenta que soy yo el que está enojado con una persona, sin ver qué es la situación y sin analizar la destreza de resolución de conflicto, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, una de las primeras cosas que tengo que hacer es cambiar mi acercamiento a la situación. ¿Cómo encaro la situación? Segundo, no morder la carnada y no ser vengativo. No morder la carnada. No es contra mí. Si yo siento que es contra mí y me están agrediendo, lo más probable es que mi respuesta biológica sea la de la agresión o de la defensa. No es contra mí, no muerdo la carnada. Es la situación, no son las personas. Si yo muerdo la carnada, me justifico. Si yo empiezo a justificarme, otra vez lo personalicé. No, pero lo que pasa es que yo lo hice porque creo que... No me tengo que justificar, porque no soy yo. No muerdo la carnada. O me justifico, o me vengo, o actúo a la defensiva. ¿Qué estoy haciendo? Estoy personalizando. Estoy haciéndome yo responsable de lo que piensa el otro. Yo no puedo ser responsable de lo que piensa el otro. Yo soy responsable de mis acciones y de mis intenciones. Ahora, no puedo ser necio y no analizar qué de mis acciones puede haber impactado y cómo puede estar percibiendo el otro mis acciones. Pero no me puedo hacer responsable de lo que piensa. ¿Estamos? Tengo que utilizar la escucha activa hasta que el otro se haya calmado. Y a veces pueden servir frases como: veo lo enojado que estás, se te siente como que estás llegando al límite, estoy en lo correcto, entiendo que cuando yo hago tal cosa vos te frustrás conmigo y entiendo que te estás enojando mucho. Son distintos enfoques a decir no te enojes. Si yo digo no te enojes, seguro que se enoja. Entonces el enfoque tiene que estar en ir reconociendo la emoción del otro y haciéndole ver qué es lo que está sintiendo el otro. ¿Bien? Hay que practicarlo. Y puede ser que no funcione a la primera. Tengo que seguir practicando. Cuando yo más canchero me vuelva en incorporar estos reconocimientos de la emoción del otro y estos reconocimientos del que entiendo cómo te sentís en los momentos de mayor escalada de enojo, me voy a dar cuenta cómo eso va calmando. Y recién cuando está calmado puedo trabajar la situación. ¿Sí? Si no, el intercambio de emociones nos lleva a gritar, grito yo, y no se resuelve nada. ¿Estamos? Entonces, puedo utilizarla. Va a ver, la empatía la tengo que utilizar siempre. Ahora, como una destreza para resolver el conflicto, yo les recomendaría que si ustedes identifican alguna de estas tres cuestiones: conflictos por falta de información, conflictos por cuestiones de aseguramiento de problemas o ideas preestablecidas, o casos de mucho enojo. Ahí va como piña con esa estructura que yo les pasé. Silvana, te escucho. ¿Cómo andás, Gabriel? Muy bien, ¿y vos? Mira, con el tema de empatía, si bien no fue de liderazgo en la situación, a nosotros en el área de bienvenida, sí nos toca bailar con la más fea, digamos, en el sentido de que el reclamo, de todo siempre está en la persona. El reclamo, el cuestionamiento, y últimamente por una cuestión de reglamento no se puede entrar a hacer una producción fotográfica o de video, pero bueno, también está la línea finita, siempre saca fotos, que puede sacar una foto espectacular con el celular y después sacar una foto espectacular con una cámara profesional. No te escucho muy bien, Silvana, no te escucho muy bien. Hola. Ahora... Más o menos. Estoy en el mismo lugar de ayer. Sí, pero me perdí en el reglamento. Pero que también hablas rápido, pues, apa. No es por eso, porque yo escucho rápido. Estoy acostumbrado a hablar rápido y escucho rápido. Pongo siempre audiolibros por 2 o por 3 y los voy escuchando. Y ahora, a ver, no sé si estoy en el mismo lugar que ayer y escuchaba perfecto. Hola. Ahí está un poco mejor. ¿Mejor? Pero me perdí, llegué hasta reglamentos y no escuché más. Sí, nosotros tenemos ciertas cosas que tenemos que cumplir al visitante, entonces cuando viene con X cosas. Pero para no hacerlo largo, voy al lado de la empatía.
Esto quiero no quiero largo el relato. Muchas veces ser empático en situaciones constantes nosotros que estamos en la puerta. Zapita no se te entiende nada. Quitando la cámara. Nada que ver. Sí, prender la cámara mejor, así vamos complementando con los labios. Se fue la cámara, ahí está. Hola. Sí, me decías que en la puerta es difícil ser empático. No. En la puerta nos toca ser empáticos. Ah, sí, O sea, de hecho. es lo más difícil que hay. Los tapones de punta no lo entienden y que esto es un ejercicio que hacemos siempre y que trato de, en situaciones decirle, acá hay que nosotros tenemos que serenidad, tenemos que escuchar, y aparte me tocó a mí solucionar problemas. Te voy a decir, cuando la persona, yo le digo, nos tranquilicemos y escucharme, yo te voy a escuchar, pero bajemos ya el tono para que nos podamos comunicar. Es abismal lo que cambia la situación. Entonces yo lo que veo que, escuchándote, eso también se tiene que hacer con el equipo, digamos. Totalmente, sí. Llega una selección, pero abismal, y se cambia totalmente la carátula. De venir, acá hay un tipo que está sacado de mí, que quiere entrar, que la policía, que es llegar y decir, llegas con otro chip. Sí. ¿Qué pasa eso? La empatía es clave, esa es mi conclusión. La empatía es clave para una solución o de equipo, o en este caso nosotros que tenemos mucha gente que tenemos más contacto con la gente, es clave para llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa con la empatía? A veces el otro no tiene empatía. El otro, coincido con Graciela, una compañera de trabajo que ya como que ves todo el abanico, ya vas como descartando las 45 formas de ver qué le gusta, a ver cómo encarar eso, y que dura nada. Es como que vamos todos como frustrándonos de decir, no sabemos cómo llegar, pero que la tranquilidad está en que sí te toman el tiempo y tienen empatía en la persona. Es un caso particular, no es, es un caso particular que vos nombras la palabra empatía y vos decís, sí la tenemos. ¿Y qué pasa cuando el otro lado no la tiene? ¿Qué hacemos cuando el otro lado no entra el mensaje, no entra el chip? Ahí es donde está la frustración. Por eso mismo, le tocaba el tema de empatía en la atención, atención al público, y esto es clave para el funcionamiento de conflictos en el equipo, ¿no? Eso es lo que yo quería opinar, y te escucho hablar y muevo la cabeza. O sea, es como que, ¿cómo haces cuando el otro lado no tiene, cuando del otro lado tenía una barrera? Bien. Eso es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Sí, es real, pero en este caso en el que nosotros estamos trabajando la empatía como una estrategia o una destreza de resolución de conflictos, el foco está en nosotros potenciarnos con la destreza y no en el otro. Entonces, aquí no va a importar si el otro es o no es empático, o si el otro es creativo o no creativo, o si el otro tiene perspectiva ganar o no ganar. Acá voy a poner el foco yo en desarrollar la destreza para que me permita gestionar la resolución del conflicto. Ahora, si este conflicto no se resuelve, no va a ser tampoco culpa mía que no se resuelva. Entonces, vuelvo a lo mismo, no personalicemos. Y en esta destreza puntual de la empatía, sí, yo me frustro, de alguna manera lo personalicé. Porque si yo no lo personalizo y soy consciente que estamos hablando de la situación y la situación no se resuelve, tengo que ir a una respuesta creativa, ¿sí? Pero tengo que entender que la situación, yo voy a poner lo mejor de mí para resolver la situación y voy a ser empático, ¿sí? Si la otra persona no es empática, no importa, porque yo soy empático y tengo una metodología. Entonces yo voy a continuar con la metodología siempre que vea que hay posibilidades de la resolución. Si no hay posibilidad de resolución,
tendré que escoger otra metodología. Esa es la diferencia. Yo acá no lo estoy encarando desde una cuestión personal, sino lo estoy encarando estratégicamente con una destreza para resolver un conflicto. Y si esa destreza, si esa herramienta no me funciona, voy a buscar otra. Bien, pero desde esta perspectiva, resolver el conflicto y no personalizarlo. Porque es clave. Y más con esta empatía. Pero probemos. Estas 12 destrezas se utilizan, es un material que se difunde ya hace 15 o 20 años y se utiliza en todo el mundo. Es de libre compartir, cualquiera lo puede compartir, cualquiera lo puede trabajar, ¿sí? Y funciona porque es el fruto de estructurar y sistematizar, ¿sí? Una serie de formas que fueron funcionando y se armaron metodologías. Entonces, no siempre van a funcionar, pero tengo mucho más chances de resolver un conflicto con una metodología que de ir a los ponchazos tratando de resolverlo. Y esa es la idea que quiero que se lleve. Entonces después desarrollaré o utilizaré la metodología que más me guste. Pero primero la pruebo, no me cierro de antemano. Y ojo con esos casos de personas que nosotros ya las etiquetamos. Ojo con eso, porque ahí nosotros ya hemos construido una imagen mental, ya hemos formado nuestra ilusión cognitiva, ¿sí? Y probablemente, no quiero decir que sea el caso, ojo, pero probablemente, ¿sí? no estemos viendo la realidad, ¿sí? Y no estemos poniendo el foco donde tenemos que ponerlo en base a esa ilusión cognitiva. Yo de antemano ya sé que con esta persona no se puede hacer nada, entonces yo ya estoy limitando mi respuesta creativa. Ojo, que puede pasar. No nos olvidemos que nosotros cuando construimos esta ilusión cognitiva es la que nos va decantando nuestros esfuerzos. Entonces, es necesario pararnos a repensar cómo está nuestra imagen de la realidad y si es necesario ajustarla. Ojo, Graciela y Silvana, no estoy diciendo que ustedes no estén poniendo lo mejor en resolver la situación con esta persona. Digo que tengamos cuidado a los sesgos mentales cuando nosotros ya etiquetamos, ¿sí? Juicios infundados que decíamos la otra vez. Sí, por supuesto que hay, yo reconozco que 1.000.000 de veces hice juicios infundados, porque es así, yo creo que todos hacemos eso en algún momento. Pero bueno, yo lo decía particularmente porque es una persona a la que cuesta, como equipo cuesta. Totalmente. Nada más que eso. Y ya hay millones de conclusiones para llegar a esta definición. En realidad sí, llega un momento en que ya lo tenés caracterizado de una forma, después de haber sacado 80 conclusiones, 1.000 maneras de intentarlo o lo que fuera. A eso voy yo. Por supuesto que sí, hay ¿cómo se dice? Ilusiones cognitivas, ¿cómo dijiste? Sí, ¿Cómo se llamaba? En realidad... Bueno, todo eso hay, obvio, pero en este caso puntual no creo que sea, por eso te decía, para mí sí es muy difícil, es más, me resulta hasta más difícil la empatía en el grupo que con los visitantes, digamos, ¿no? No hay problema. Porque el visitante es un conflicto que lo solucionas en el momento y ya está. El equipo, el grupo están todos los días de tu vida, digamos. Así es. Acuérdense que como líderes tenemos que dejar de lado cualquier tipo de frase que no podamos aseverar. Yo creo a un líder no le sirve. Entonces, yo creo no le sirve. Yo en base a tal creo que no. Entonces yo me tengo que asegurar de decir, yo sé que con esta persona ya no puedo hacer nada. Ese yo sé me obliga a haber trabajado todos los fundamentos para el saber y estar seguro que lo sé, que es distinto de creer. Pero no entiendo, por eso vuelvo, no es el caso en particular, pero digo que tengamos ojo con estas situaciones en las cuales por 2 o 3 cuestiones ya ponemos etiquetas. Nosotros cuando ya ponemos etiquetas, muy probablemente después en nuestro proceso cerebral rápido de definir, leamos las etiquetas, ¿sí? Porque para eso son. Puedo contar con etiquetas, puedo contar, no puedo contar con sabe, no sabe, y todo el tiempo vamos cambiando, nosotros y las otras personas. Nadie es el mismo que era ayer, nadie, ni el mismo que era hace un año, ni el mismo que será mañana, porque cada situación de la vida, cada aprendizaje, cada golpe, todo nos va modificando día a día.
Y conocernos como líder y liderarnos implica que el conocimiento no es algo de una sola vez. El conocer a mi equipo no es que a principio de año voy a ver las características de cada uno y el año que viene voy a seguir pensando igual, porque pasó un montón y todos pudimos cambiar. Bien, sigamos. Perspectiva ganar, respuesta creativa, empatía. La siguiente destreza se llama asertividad apropiada. Hablamos de la asertividad, ¿verdad? Y hablamos de que un líder debe comunicarse sí o sí de manera efectiva y asertiva. Bien, porque si no, empiezan los problemas. Ahora, ¿cómo encaramos la asertividad en este contexto de resolución de conflictos? Tratando de realizar construcciones en las que prime el yo. Es decir, construir frases que dejen de lado los supuestos, las creencias, y se limite sin expectativas, se limite a informar cómo estoy, cómo me siento y qué me pasa. Entonces, el yo, cómo me siento, qué me pasa y qué me gustaría. Pero a modo de destrabar una situación de conflictos y no con expectativas de que eso ocurra así. ¿Se entiende la diferencia? No con expectativas de que eso ocurra así, sino con la idea de clarificar la situación para poder destrabar a futuro el conflicto. ¿Por qué? Porque si no utilizo esto, muy probablemente el conflicto no se destrabe, porque hay tanta carga emocional de un lado y del otro que se pierde el foco de lo que se percibe o de lo que se siente. Entonces, la oración con el yo no es para ser amable, no es para ser suave o dulce, tampoco es para ser agresivo, sino tiene que ver con clarificar. Voy a utilizar en esta destreza de asertividad apropiada el yo para clarificar, ¿sí? Para mejorar en vez de deteriorar los distintos tipos de relaciones. Ahora, si yo espero que mi construcción de la frase con yo sea lo que lo resuelva, no. Es para clarificar, para después resolver. ¿Vamos hasta aquí? Clarificar para después resolver. ¿Qué no puedo esperar yo de una oración bien construida, limpia, clara, utilizando el yo? No puedo esperar que el problema se solucione. Sí que puedo esperar. Primero, no causar daño. Segundo, que es un paso más hacia la dirección correcta, hacia la resolución del conflicto. Tercero, que de alguna manera va a cambiar la situación. De alguna manera lo va a cambiar. Eso sí puedo esperar. Y puedo esperar que abra la posibilidad de evaluar cuestiones que aún no se han considerado. ¿Sí? Todo eso con la construcción de frases claras utilizando el yo. Voy a poner un ejemplo. Una mamá que vive en el barrio. Su hijo mayor pasa por el barrio. La mamá se entera que su hijo mayor pasó por el barrio y no la fue a visitar. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la situación. ¿Cómo se siente la mamá? La mamá se siente molesta, se siente dolida, se siente enojada, ¿sí? Y ya era una situación que había pasado varias veces. Entonces, ¿qué decide la mamá? La mamá decide encarar la situación de una manera distinta. Ella quería verlo, él estuvo, él se fue, no la vio, se siente dolida, se siente molesta, se siente angustiada, se siente desilusionada. Pero es una situación que ya se venía dando varias veces, que ya habían hablado y que no se había resuelto. Entonces dice la mamá, voy a encararlo de una manera distinta. ¿Cómo? Utilizando la asertividad apropiada de la que está hablando Gabriel en este curso. Y dice, ¿cómo la voy a utilizar? Bueno, voy a construir una frase clara que involucre el yo, el qué siento o qué necesito y qué quisiera que ocurra.
Entonces la mamá construye la oración y llama por teléfono al hijo. Cuando lo llama al hijo, le dice: hola, ¿cómo estás, bebé? Bien, bien. ¿Y vos, mamá? Bien, dice, necesito hablar con vos. ¿De qué? Y cambió el enfoque. En vez de poner su voz siempre de pretender estar dolida, pero no es un pretender, sino que realmente estaba dolida, cambió el enfoque. Le sacó a la frase las connotaciones emocionales y trató de generar una frase clara, una frase limpia. Dijo esto. Dijo: cuando no te veo, me siento herida. Y lo que me gustaría, yo, es tener contacto contigo cuando vengas al barrio. Fíjense la claridad de la frase. No está cargada de que siempre me haces lo mismo, no está cargada de que sos un desagradecido, no está cargada de que sos un mal hijo, no está cargada de toda la emocionalidad que sí puede estar atrás en el sentimiento, pero trata de ser una frase clara, de poder reflejar la situación. Ojo que no es fácil, pero es sumamente potente. ¿Cuál es la primera reacción? La primera reacción de él es, ¿cuál? La de siempre, ponerse a la defensiva. Pero siempre me está acusando de la misma cosa, mamá. Cualquier parecido con la realidad también pura coincidencia. Que siempre me está acusando de la misma cosa, mamá. ¿Y cuál fue la segunda frase de la madre? La madre estaba consciente que había dicho otra cosa, que esta vez la frase había sido bien estructurada, de manera clara, y no había dicho eso. Qué importante, porque si no, en la vorágine del no saber lo que digo, probablemente caiga de nuevo en esto. Pero no, ella tenía claro cuál era la frase que había dicho. ¿Y cómo respondió? Respondió: no. Esta vez yo dije algo distinto. Solo te estoy diciendo cómo me siento. Nada más. No hubo reproche, no hubo recriminación, ¿sí? No hubo tampoco manipulación emocional. No hubo intención de que con esta frase yo voy a causar la resolución del conflicto. Intención de clarificar, ¿sí? ¿Cómo respondió él? Inmediatamente cambió, ¿sí? Inmediatamente cambió. La escuchó porque se dejó de lado todo lo otro y pudo explicarle que intentó llamarla por teléfono 2 o 3 veces y que no atendió el teléfono. Ella se dio cuenta que efectivamente ese día había salido varias veces a hacer compras y que sí, puede haber sido cuando él la llamó, no atendió el teléfono. Y de ahí aprovecharon y siguieron charlando de un montón de cosas. Mamá e hijo, y la próxima vez coordinaron antes y se encontraron. ¿A qué voy con esto? En los conflictos, en este tipo de conflictos, muchas veces tenemos ya una carga de la escalada del conflicto, baja el conflicto, escala el conflicto, baja el conflicto no se resuelve. Entonces, a la hora de hablar, no utilizamos la asertividad apropiada, no nos enfocamos en construir frases claras, sino nos enfocamos en cualquier otra cosa. Entonces, la potencia de esta estrategia está en poder, de manera clara, asertiva, utilizar el yo y expresar la situación con claridad. Cómo me siento y qué me gustaría, sin que eso implique, y vuelvo a insistir porque la clave de usarla correctamente está en esto, sin que esto implique que el problema se va a solucionar ahí, sino que implica que se va a clarificar la situación para después resolver el problema. ¿Estamos hasta aquí? Un ejemplo. Cuando alguien, y vamos a concatenarlo un poquito con lo que hablamos hace un rato de la empatía, y en los casos en los que la persona sigue gritando. Puede construir una frase de asertividad apropiada, ayudarnos a trabajar mejor la empatía o cualquiera de las otras. Entonces, cuando alguien me grite y no me gusta, yo tengo que resistir primero a la tentación de irme y pegarle un portazo o dejarlo hablando solo, porque si me gritan, no te pienso escuchar, me voy, listo, y tengo que resistir la tentación de gritar más fuerte. Vos me gritás, yo te grito más fuerte, me gritas más fuerte y te grito más fuerte, o me voy. ¿Sí? Que un poco lo decía Silvana. Entonces, y tratar de construir, respirar profundamente, mantenerme centrado, concentrarme,
porque es difícil, y tratar de armar una frase con el yo que tenga los 3 ingredientes: la situación, lo que siento y lo que me gustaría. Entonces, cuando normalmente alguien me grita o cuando normalmente alguien me levanta la voz, me siento muy molesto y lamentablemente no puedo colaborar. Me gustaría que no me grites para poder colaborarte. Simple. Simple. Potente. A los efectos de clarificar. Insisto, son metodologías y técnicas, no funcionan siempre, pero a medida que yo me vuelvo más canchero con la metodología, más fácil me resulta armarlo y más potencia tengo para resolver el conflicto. ¿Estamos? ¿Quedó claro la asertividad apropiada, cómo funciona esta técnica? Construir frases con el yo que tenga esta receta. Un reflejo de la situación, lo que siento y lo que me gustaría. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien, Gaby. Bárbaro. Hacemos una pausa de 5 Bien, minutos bien, porque bien. ya llevamos 1 hora, como para ir al baño, para cambiar el agua del mate, fumarse un pucho a los fumadores. Son las 14:10, 14:15 retomamos. Si no llegamos no importa, lo seguimos mañana porque es muy potente esto, ¿sí? Pausa y nos vemos en 5 minutos. Dale, Gaby. Dale.